tal? ¿Cómo están ustedes? Yo espero que bien, con otro capítulo de esta historia interminable de disensos del país. Lucecita Madrid está preparada para socializar ya de inmediato la pregunta esta mañana, así que vamos con ella. Buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestros invitados, televidentes en casa, el tema en pantalla. Y para usted, ¿quiénes deben presidir el Consejo Nacional Electoral en los próximos 2 años en los que el país celebrará elecciones primarias y generales? Ese es el tema, en base a él usted puede opinar, puede enviar su comentario a través del número de WhatsApp 9773-6065 y por supuesto a través de nuestra cuenta en redes sociales Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. Vamos a ver, ahora que tenemos nuevos concejales electorales o consejeros electorales, deben reunirse. Hace poco fueron juramentados en el Congreso, en esta semana. Y entre ellos decidir quién será el presidente del Consejo Nacional Electoral, quién será el secretario, quién será el vocal. Son 3 propietarios, 2 suplentes. Según la ley, les estoy hablando conforme a ley, los 3 propietarios pertenecen al Partido Liberal, al Partido Nacional y a Libre. Es entre ellos forzosamente que tienen que elegir estos 3 cargos. Así está la ley. Si usted quiere que otras fuerzas políticas aparezcan en este engranaje, pues debe reformarse la ley. Los suplentes no pueden aspirar a ninguno de estos 3 cargos. Según la ley, insisto, estos cargos de presidente, secretario y vocal son para los propietarios. Entonces habría que reformar la ley para trastocar esto. Que esa premisa es bueno que ustedes la sepan, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Como han sido juramentados y tienen que reunirse y entre ellos decidir quién será el presidente, secretario y vocal de septiembre de 2024 a septiembre de 2025, donde coinciden las primarias y luego rotarse y decidir quién presidirá el Consejo Nacional Electoral de septiembre de 2025 a septiembre de 2026, que coincide con las elecciones generales. Los 3 partidos con mayor volumen electoral están tratando de garantizar cualquiera de los 3, repito, tener la presidencia del Consejo Nacional Electoral entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026. Ahí está todo el problema. Para cuando vengan las elecciones generales, Marlon Ochoa quiere ser el presidente del Consejo Nacional Electoral. Cosette López le encantaría dirigir también o presidir el Consejo Nacional Electoral. Y Ana Paola Hall también le gustaría presidir el Consejo Nacional Electoral. Miren, yo hoy tengo un dilema porque soy de los que predico aquí que cuando son juramentados los funcionarios son independientes. Yo aquí lo he dicho 1000 veces, que no tienen por qué rendirle pleitesía o sujetarse a lo que les diga el Congreso Nacional. El Congreso elige a los magistrados, elige al fiscal, elige a los miembros del Consejo Nacional Electoral, son órganos independientes y a tomar decisiones en función del país, sujetarse a la ley y tomar decisiones en función de los intereses más caros del país. Entonces hoy yo le voy a hacer una pregunta a mis invitados. ¿Cuál es la diferencia, si es que la hay, que le digamos a los magistrados de la Corte Suprema? Usted no le debe ningún favor al diputado que lo eligió magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Usted no le debe ningún favor a ellos. Por lo tanto, usted sujétese a administrar y a impartir justicia de acuerdo a nuestros códigos y no de acuerdo a los lineamientos que le den desde el Congreso los diputados.
¿Hay alguna diferencia entre eso y los consejeros electorales que representan ahí a cada una de las fuerzas políticas, Partido Liberal, Partido Nacional, Partido Libre? ¿Se me está entendiendo la pregunta? ¿Hay alguna diferencia? Porque esta expresión, sean independientes, no le deben ningún favor al Congreso, es para todos los que elige el Congreso. Pero en el caso del Consejo Nacional, ¿se marca alguna diferencia o igual? ¿Vale el criterio, son independientes? Ok, esa reflexión que quede planteada, y la vamos a dirimir en los próximos minutos. Antes vámonos a la parte toral del asunto, ya sabiendo que los tres aspiran a presidir el Consejo Nacional Electoral en el año que se desarrollen elecciones generales, no tanto las primarias. Aunque a Luis Zelaya le pregunté esto y dice que al Partido Liberal le conviene presidir el Consejo Electoral en las primarias. El precandidato liberal Luis Zelaya dice que para él no tanto las generales, sino que el Partido Liberal preside el Consejo Electoral en el otro año para las primarias. Entonces comencemos. Esta mañana aquí conmigo en frente a frente, dos diputados, un dirigente del Central Ejecutivo del Partido Liberal. Presento a María Antonieta Mejía, diputada del Partido Nacional. ¿Qué tal, María Antonieta? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios aquí. Gracias, saludo al pueblo hondureño, a los compañeros aquí en el set. A usted, Renato, gracias por la invitación. Gracias por permitirnos este espacio para darle a conocer y expresarle al pueblo hondureño nuestra preocupación de la crisis política que vive el pueblo hondureño, claro, y cómo estos afectan la estabilidad de la nación y qué hemos hecho nosotros como oposición y qué hemos venido haciendo para que esta crisis no sea mayor. Así es. Tengo también al diputado Ramón Barrios. ¿Qué tal, diputado Barrios? Muy bien, muchas Bienvenido. gracias. Buenos días. Muchas gracias, y igual estar honrado de estar a mi derecha con el abogado Octavio Pineda, secretario, creo, de Formación Política del Partido Liberal, y mi compañera diputada María Antonieta Mejía. Abogado Octavio Pineda, ¿qué tal? Mucho Gracias, gusto, buenos Renato, días. Por la invitación. Igual saludar a la diputada María Antonieta Mejía y al colega y amigo Ramón Barrios, y lamentar, Renato, que en este momento tan importante para el país, producto de unas declaraciones que para mí son irresponsables, tengamos esta debacle dentro del Consejo Nacional Electoral, que es un organismo al que le ha costado mucho volver a recuperar su prestigio, y que precisamente por estas circunstancias pues está en la picota pública. Pero fíjate que los protagonistas de esto, algunos cuyo nombre ya están en la palestra pública y otros nombres no, admiten que sí hubo negociaciones. Que sí hubo negociaciones para elecciones anteriores, pero que no se extendían para este asunto del Consejo Nacional Electoral. Yo debo decir algo, y lo voy a repetir hoy, porque le tengo mucho respeto al expresidente de la República, Carlos Flores. Le tengo mucho respeto. Y tengo que mencionar su nombre porque él sale a relucir en casi todas las pláticas con los políticos. Entonces, yo no quiero omitir absolutamente nada y en algún momento tengo que mencionar su nombre. Aunque me dicen los amigos de él que no le gusta que lo mencionen, pero él es un hombre todavía protagónico en la política de Honduras. Fue presidente, no es miembro del Central Ejecutivo, sigue siendo liberal, pero es protagónico. Y mientras él sea protagónico, sin salir mucho en los medios, pues tenemos que mencionarlo. Sí. Y hoy forzosamente tenemos que mencionarlo, pero siempre advirtiendo que con el respeto que se merece, con la sabiduría, con la sapiencia que tiene, pero hay que mencionarlo. Y hoy, porque para saber su opinión, tenemos forzosamente, porque no le gusta dar declaraciones, que irnos o a las pildoritas o a la editorial de la Tribuna. Es la única manera de conocer la opinión de Carlos Flores. De acuerdo. Es la única manera. Si no, no se entendería este programa. Dice él, el consejero de Libre en el CNE dio una entrevista. El acuerdo político a que se llegó en el Congreso Nacional en marzo de este año, cuando se nombró a los consejeros,
se estableció la presidencia. Se está refiriendo a lo que dijo Marlon Ochoa. Y dio a entender, dizque el Partido Liberal tendría la presidencia en el primer año y Libre el segundo año, presidiendo las elecciones generales. ¿Se refiere eso a algún acuerdo o negociación ahora? Ni por asomo dice, ni por asomo habla de hoy, sino de un acuerdo en marzo en el Congreso Nacional. O sea que se está admitiendo que sí hubo un acuerdo, pero que no se extendía para esto de hoy. Miren cómo van las cosas. Se refería al paquete incluso elección de los fiscales y del director de fiscales que pedía el Partido Nacional para destrabar lo atorado en aquel momento que supuestamente fue negociado con el Partido Nacional. Cuando a Papi le cayeron encima incluso sus correligionarios por haber negociado eso, salió negando que se hubiese entregado como lo acusaron. La Gaceta publicada dando fe de esa elección en los organismos electorales y otras instituciones contempla el orden de precedencia. Supuestamente a eso alude el consejero de Libre. Pero como aquí la tontería no tiene límites y no abunda la inteligencia para entender lo que se dice, hubo alboroto de liberales solo por la mención que se hizo de Ana Paola Hall. Y en un comunicado del Central Ejecutivo, de gratis, se echan el muerto como si la negociación referida haya sido con ese partido, rechazando que el Partido Liberal se haya comprometido a entregar la presidencia del Consejo Nacional Electoral en las elecciones generales. Nadie dijo que la negociación esa de marzo en el Congreso Nacional fuera con el Partido Liberal, pero los cerebros que redactaron el comunicado se echan el muerto a tuto que nadie les estaba adjudicando. Y no solo eso, sino que exhortan a la consejera sobre lo que tiene que hacer, desconociendo que los que ahora integran ese cuerpo colegiado pertenecen a un órgano electoral autónomo e independiente que no tiene que recibir directrices de afuera. Los consejeros, en uso de sus facultades autónomas e independientes, de lo cual depende la confiabilidad del proceso electoral, a nadie tienen que pedir instrucciones, ni recibirlas de nadie, y son soberanos de decidir como mejor les parezca en aras de las conveniencias nacionales. Además, ¿de dónde sacan los sofocados, arriados por la incontrolable, que alguien del Partido Liberal haya pactado que sea Libre que presida el Consejo Nacional Electoral en el año de elecciones generales? Si todo eso, además, como diría ORS, ¿quién es ORS? Osvaldo Ramos. Osvaldo Ramos Soto, sí, es una falacia preñada de ignominia. Bueno, entonces, por ahí podemos sacar algunas conclusiones. Por ahí podemos sacar algunas conclusiones. Vámonos ya, con el debate primario. Ustedes han dicho como liberales que no hubo negociaciones para que Ana Paola presidiera a partir de septiembre de 2024 hasta septiembre de 2025 el Consejo Nacional Electoral, porque los liberales buscan que ella la presida, el Consejo Electoral, de septiembre de 2025 a septiembre de 2026, que coincida con las generales. Efectivamente, Renato, eso fue lo que establecimos precisamente en el comunicado el día de ayer, que tiene su génesis, hay que recordarle al pueblo hondureño, en las declaraciones de Marlon Ochoa, y en un tuit que posteriormente sacó en el expresidente José Manuel Zelaya. Entonces, nos vimos forzados a aclarar que en esas negociaciones que hubo en marzo para integrar los diferentes órganos, no se llegó al extremo de establecer un orden de precedencia en el Consejo Nacional Electoral y que por lo tanto nadie está autorizado a negociar esa posibilidad en nombre del Partido Liberal. Correcto. E igual, los nacionalistas han negado que hayan hecho acuerdos en marzo extendidos para la rotación en el Consejo Nacional. Es correcto. Electoral. El Partido Nacional fue enérgico al decir que no hubo negociación. Salimos todos en representación de votar por la gobernabilidad del país. Recuerde que en el Congreso Nacional convergen todas las fuerzas políticas y para tomar una decisión tenemos que estar de común acuerdo la mayoría si se quieren llevar a votación, y eso es lo que pasa en marzo. Después de venir de una crisis de 6 meses paralizados totalmente, con el uso de la violencia, con el ataque sistémico del Poder Ejecutivo, con los colectivos atacando a los congresistas, desde el mes de octubre, porque hay que darle un poco de contexto al pueblo hondureño, de dónde venimos, de dónde partimos y hasta dónde estamos. Venimos de una parálisis de 6 meses, de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, hasta marzo, Renato, que estábamos en parálisis legislativa.
¿Por qué? Porque no nos podíamos quedar de brazos cruzados cuando miramos una comisión permanente tomando abuso de su autoridad, nombrando interinamente al fiscal general de manera abusiva, y en ese sentido, pues tuvimos que sentarnos para la estabilidad y la gobernabilidad del país, todas las fuerzas y convergentes para tomar una decisión, pero la toma de decisiones no necesariamente tiene que tener un acuerdo por debajo de la mesa. Pero ustedes, libre, comenzando con el coordinador Manuel Zelaya, previamente Marlon Ochoa, dicen que sí hubo acuerdos que implicaban que desde septiembre de 2024 a septiembre de 2025, Ana Paola Ojol presidiera el Consejo Electoral, y después, desde septiembre del 2025 en adelante hasta septiembre de 2026, Marlon Ochoa. ¿Usted mantiene eso? Muchas gracias, Renato. Pero antes yo quisiera poner un poco de contexto antes de contestarle específicamente su pregunta. A mí me preocupa que en el imaginario colectivo la sociedad hondureña se le quiera implantar de que quien preside el Consejo Nacional Electoral decide las elecciones primarias o las elecciones generales. La Constitución de la República es clara en eso, Renato. Quien preside es un tribunal, son 3. Usted mismo acaba de decir que los suplentes, a lo sumo lo que tienen es voz, sí, no voto. Por lo tanto, las elecciones generales y las elecciones privadas internas de los partidos políticos, quien la va a decidir, quien la va a presidir, es un órgano colegiado que se llama Consejo Nacional Electoral, en donde cada uno de los consejeros representa un voto. No es cierto que el presidente decide unilateralmente lo que va a pasar. Y me parece que ahí hay un error conceptual, porque le estamos transmitiendo al pueblo hondureño que quien presida va a decidir las elecciones. Yo traigo un cuadro que ojalá después podamos analizarlo. Quien ha presidido en las elecciones primarias desde el año 2003, estos torneos electorales que han pasado, y lo han presidido el Partido Nacional en 2 ocasiones, con el voto favorable del Partido Liberal, y en la última lo presidió Ana Paola Ojol, la doctora Ana Paola Ojol, con el voto del partido. Entonces, a mí, y eso no ha decidido, es decir, no es eso lo que se decide. Y pareciera aquí que en el imaginario colectivo estamos queriendo implantar que quien decide las elecciones es el presidente, y no es cierto. Entonces yo creo que hay que bajarle un poquito aquí a la diferencia. Eso en primer lugar. Pero está bueno que lo diga. Ahora preguntémosle a liberales y nacionalistas por qué no quieren que Marlon Ochoa presida el Consejo Nacional Electoral en el año que coinciden las elecciones generales. Y qué bueno que preguntémosle para que vayamos dirigiendo eso. Porque ellos ya presidieron elecciones generales con Ana Paola Ojol. Hoy no quieren que Libre lo haga cuando ellos lo hicieron en la elección pasada. Preguntémosle las razones. El Partido Nacional dice, no, es que, yo escuché a Tommy ahorita, sí, es que es malo para la democracia que el Partido Libre presida, cuando ellos presidieron por 2 periodos las elecciones, donde hubo fraude, no lo digo yo. En la condena de Juan Orlando Hernández se estableció que una de las premisas es que habían habido elecciones. ¿Y quién las presidió? El delegado del Partido Nacional, el consejero del Partido Nacional. ¡Ah, qué bonito, Tommy! Lo que antes era malo, porque antes era bueno, porque lo presidieron en 2. Ay, ¿y Libre cuándo ha presidido? Nunca. Entonces, a mí me parece que poner en el imaginario una cuestión como esa es pretender engañar al pueblo hondureño. Bueno, entonces preguntémosle a los dos, a liberales y nacionalistas, por qué no quieren que Marlon Ochoa presida el Consejo Electoral en el año en que el país va a tener elecciones generales. Comencemos con la diputada María Antonieta Mejía y luego con el abogado Octavio Pineda. Mire, es muy sulfurado al compañero. No, pero es bonito, es pasión, no, es pasión, es es pasión, bueno, es vamos pasión. a tomarlo como pasión. Es pasión. Mire, Renato, y lo acaba de decir el compañero Barrios muy acertadamente, que el Consejo Nacional Electoral es un órgano autónomo, independiente, un órgano colegial, y todas las se llevan por consenso, ¿no? Pero hay una particularidad en la presidencia, tiene un voto disidente.
cuando no se encuentran empatados. Es Todos el voto tienen votos disidentes. Sí, todos, no, sí, pero, no solo la presidencia. No solo la presidencia, pero ahí hay una jerarquía de representación, porque en todo caso sería un gallinero. Siempre hay una representación máxima. Y no es que eso define las elecciones, porque al final todas las decisiones son colectivas y salen por resolución del Pleno. Es una resolución del Pleno, todo lo que puede salir por mayoría. Por mayoría. 2-1. El 2-1. Yo no sé por qué se sorprende el compañero Barrios, si aquí lo que corresponde es establecer pesos y contrapesos en las instituciones, así como lo hicimos en la Corte Suprema de Justicia. Tanto usted y yo votamos, hicimos la correlación de fuerzas, Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Libre. Correlación de fuerzas. Igual, ¿para qué? Para establecer pesos y contrapesos, para que no se concentre el poder en un solo partido, para que no nos pase lo mismo de los tiempos pasados, que tanto criticaban ustedes que esas acciones eran malas. ¿Para qué repetirlas? Una, ustedes tienen en la actualidad la presidencia del Ejecutivo, sí, que fue por mandato del pueblo hondureño. Es cierto. Tienen la presidencia del Congreso Nacional impuesta por el Poder Ejecutivo con 44 votos, violentando la Constitución de la República. María Antonieta, ¿somos mayoría el partido en el Congreso Nacional? Le pregunto. Pero están sentados con 44 votos del Congreso le Nacional. estamos informando mal al pueblo hondureño. Usted es catedrático y usted por sabe lo mismo le que digo, con 44 las matemáticas, votos si son 128 votos, María Antonieta, 75 y solo no es somos igual que 44, no somos mayoría. Entonces, en ese sentido, si usted quiere nublar el juicio, jurista, pues núbleselo usted. Pero el pueblo hondureño no es tonto y sabe cuadrar bien las matemáticas. No, por supuesto y el presidente del Congreso Nacional lo puso la Presidenta de la República con 44 votos, violentando la Constitución de la República y violentando la representación del pueblo hondureño. La Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia, la presidencia la tiene Partido Libre. ¿Quién lo puso? La Presidenta de la República. Ella llegó al Congreso Nacional el día que la juramentaron a asegurarse que la juramentaron, y no me diga que no es cierto. El Partido Libre es minoritario. El procurador y el subprocurador lo puso el Partido Libre de forma ilegal. Lo tiene. Tiene puesto también el fiscal general. O sea, la correlación de fuerza, la concentración de poder absoluta es mala. No, ahora, tenemos la única oportunidad de darle certidumbre en la transparencia de las elecciones primarias y generales. Como ustedes no han respetado la ley, como ustedes se han pasado la Constitución de la República, ¿quién violó la Constitución para elegir un presidente más allá que está condenada por narcotráfico? No, pero si hablamos de narcotráfico, le queda grande esa palabra a ustedes del Partido Libre. Y ahora, más que nunca, porque quieren apañar sinvergüenzadas de la familia Zelaya, denunciando la extradición, cubriéndose en salud, porque ahora salieron santos de la mafia. Entonces, en ese sentido, Renato y pueblo hondureño, aquí es una correlación de no dejar concentración de poder en un partido que no ha respetado en absoluto la Constitución de la República, que han interpretado a sus anchas la Constitución para beneficio de ellos. Y en este sentido no podemos permitir, y el Partido Liberal, que es aquí, donde la pelota está en la cancha de ellos, no puede prestarse. Aunque los antecedentes hablen de que hemos sido presidente y hemos tenido ese punto de encuentro en elecciones pasadas, este tiempo es determinado. ¿Por qué? Porque estamos en una crisis política. Bueno, la respuesta de ella es que los nacionalistas no quieren que las generales coincidan, ni en las primarias coincidan ambas con Marlon Ochoa como presidente del Consejo Nacional Electoral, porque el argumento es que el Libre tiene la concentración de poder. Y los liberales, ¿por qué razones no quieren que Marlon Ochoa coincida para las primarias y generales como presidente del Consejo Electoral? Mire, Renato, siempre también hablando del contexto. El artículo 4 de la Constitución señala que debe haber, en primer lugar, equilibrio e independencia de los poderes. Comencemos por ahí. ¿Por qué, pregunto yo, el Partido Libertad Refundación no ha eliminado o no ha transformado el tristemente célebre Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, donde se violenta precisamente ese principio de equilibrio de los poderes, porque ahí sienta, que por cierto fue una de las promesas de campaña de Libre y de doña Xiomara, a los otros dos poderes y les da orden? Eso es parte del contexto. Otra parte del contexto es el hecho de que Libertad y Refundación está tocado, porque
los narcovideos vinculan directamente a la familia Zelaya con traficantes internacionales y que obviamente el rechazo que han tenido a raíz de esa situación y de todas las promesas incumplidas del Partido Libertario Fundación a lo largo de estos 2 años y medio, lo que les deja como conclusión es que si vamos a un proceso electoral limpio y transparente, Libertario Fundación no tiene posibilidades de ganar una elección. Ahora, ¿por qué no queremos nosotros que Marlon Ochoa presida el proceso general? En primer lugar, porque, así como usted señalaba, estimado colega, que el Consejo Nacional Electoral, de acuerdo al artículo 55 de la Constitución, es un órgano independiente, el señor Marlon Ochoa se comporta como un activista del Partido Libertario Fundación. Lo primero que hizo el día de ayer son 2 cosas que a mí me dejan muy claro que él no entiende la alta responsabilidad que tiene sobre sus hombros. Hace esas declaraciones irresponsables y crea esta crisis, y después se va a criticar porque una placa de un edificio que acaba de construir el Consejo Nacional Electoral no pusieron Xiomara si cumple. Entonces, eso demuestra que esta persona, en primer lugar, no está capacitado para asumir esa alta responsabilidad, porque no puede desconectarse, como dice el artículo 55, de esa vinculación política con la familia Zelaya. Y yo le haría la pregunta al abogado Barros: si no es importante, ¿por qué entonces quiere él ser presidente del Consejo Nacional Electoral durante el proceso general? Hay una característica que voy a mencionar sobre eso. Quien está autorizado el día de las elecciones, únicamente él, a declarar cuál es el resultado del proceso, es el presidente del Consejo Nacional Electoral. Y aquí hay que recordar la historia, no podemos olvidar lo que ya sucedió, que fue una de las razones por las que el Tribunal Supremo Electoral perdió credibilidad. Yo recuerdo cuando Tito Mejía salió a declarar a presidente a Manuel Zelaya Rosales, ¿verdad? Y todavía no teníamos todos los resultados. Entonces, no conviene, y lo hemos manifestado como Central Ejecutivo, y aquí también lo quiero manifestar como miembro del movimiento Todos por Honduras, de la abogada Maribel Espinosa, en el sentido de que, primero, no es conveniente para la democracia hondureña que esa concentración de poder de la que ya hablaba la diputada Mejía se mantenga en el Consejo Nacional Electoral, porque recordemos también dentro de ese contexto que la candidata oficialista del Partido Libertario Fundación la acaban de nombrar ministra de Defensa. Qué casualidad que la ministra de Defensa es la que está por encima de las Fuerzas Armadas el día que se trasladan las urnas electorales. Y además de eso, agrega la abogada Maribel Espinosa en un mensaje que mandó en X, que la violencia política que ha generado Libertario Fundación lo hace perder legitimidad para que puedan tanto dirigir el proceso primario o interno como el general. No, y a eso le agregamos para darle un poco más de contexto al abogado, el conflicto de interés que tiene Marlon Ochoa, porque tiene una afinidad con la candidata oficialista de gobierno, y fue codirector en el Consejo Nacional Electoral cuando ella estaba de presidente del Consejo Nacional Electoral, ¿verdad? Así que creo que hay un interés de conflicto ahí. Bueno, ambos partidos han argumentado por qué están en contra de que las generales y las primarias coincidan con Marlon Ochoa presidiendo el Consejo Nacional Electoral. Voy a empezar por lo último. Mi colega Octavio Pineda establece, y me sorprende que un jurista de esta talla diga que el día de las elecciones la candidata es un desconocimiento de la Constitución de la República. Desde las elecciones primarias, colega Octavio Pineda, porque sé que lo conoce, las Fuerzas Armadas en pleno se ponen a disposición del Consejo Nacional Electoral. ¿Sí? O sea, por eso yo creo que a veces los argumentos... Pero no hay un conflicto de interés. A veces los argumentos... Entonces ya no es... No hay un conflicto de... Primero dijo una cosa... No hay un conflicto de interés que ella sea ministra de Defensa y la candidata oficial de Mire, le estoy contestando... Dígame si no es éticamente cuestionable. Le estoy contestando que su primera afirmación es falsa. Y es falsa porque la Constitución de la República pone a disposición
el Consejo Nacional, las Fuerzas Armadas se ponen a disposición, no de la ministra de Defensa. Entonces, su primera premisa es falsa. Yo no dije que se ponen a disposición de la ministra de Defensa. Bueno. Dije que ella, Bueno. como ministra de Defensa, tiene control sobre las Fuerzas Armadas desde este momento. Cuando sea candidata, ella va ¿y cómo a se renunciar, va a renunciar. Pero dígame si no es éticamente cuestionable. Bueno, estamos hablando de la Constitución de la República, por supuesto, al gobierno pero anterior por supuesto, por abuso de poder. Bueno, ya quedó evidenciado su desconocimiento de la Constitución. Segundo, fíjate que el Partido Liberal, y yo no creo que sea la totalidad del Partido Liberal, habla de independencia. Yo acabo de ver ahí a un miembro del Consejo Central Ejecutivo y dice, desautorizamos a Ana Paola, y no es que es independiente Ana Paola ahí, la doctora Ana Paola Hall. ¿Cómo es que un miembro del Consejo Central Ejecutivo le da órdenes de desautorizar? Es una falta de respeto. Lo acabo de ver yo aquí. Entonces, a mí me parece que tenemos que ser serios. Esa es una posición personal de la persona que habló. El comunicado oficial no dice que se le da una orden, dice exhortamos, que es una palabra muy diferente, estimado colega. Me imagino que usted como estudioso entenderá la diferencia si buscamos un diccionario. Bueno, segunda falsedad que dejo en evidencia. Lo tercero, es que no conviene que Libre presida el Consejo Nacional Electoral porque en noviembre es el que dice los resultados oficiales. Lo escucha acá. Mire, ve. Y ojalá que me apoyen, Andino, con un cuadro que presente. En las elecciones primarias del 2013, pueblo hondureño, el presidente del Tribunal de Justicia Electoral fue Eric Rodríguez del Partido Liberal. 2013. Eric Rodríguez del Partido Liberal. Y el presidente, en esas mismas elecciones, de las elecciones generales, fue David Matamoros Batson del Partido Nacional. Allí sí convenía que el Partido Liberal y el Partido Nacional fueran los que presidieran las elecciones tanto primarias como generales. Y además, eso que usted está viendo ahí, ese cuadro, va precedido, esa digamos, alternancia, tenía una precedencia en la publicación del Diario Oficial La Gaceta. Así se establecía. ¿Qué significaba eso, Renato? Que en el Congreso Nacional se ponían de acuerdo, había pláticas, quién iba a decidir, y está bien, Renato, quién iba a ser el presidente en las elecciones, en el torneo primario, y quién iba a ser el presidente en las elecciones generales. Y allí se establecía precedencia en el Diario Oficial La Gaceta. Es decir, había un acuerdo. Esa ha sido una tradición política. Pero en la ley electoral no está eso, ¿no? No, por supuesto que no. Ni en la Constitución tampoco. Ni en la Constitución tampoco. Yo lo que estoy diciendo es demostrando hechos, qué pasaba. Y no lo estoy cuestionando. ¿Qué pasó en las elecciones de 2017? Y votaba el Partido Liberal a favor del Partido Nacional y el Partido Nacional a favor del Partido Liberal para que se siguiera esa precedencia. En las elecciones primarias del año 2017, seguimos con el cuarto, ¿quién las volvió a presidir? Eric Rodríguez del Partido Liberal en las elecciones primarias. ¿Y quién las presidió en las elecciones generales? David Matamoros Batson, con el voto del Partido Liberal. Volvemos a mostrar La Gaceta. Precedencia, así lo estableció el Diario Oficial La Gaceta. Es decir, siguieron la misma tradición. Vamos a lo último, a las elecciones primarias del año 2021. ¿Quién presidió las elecciones primarias, Renato? Ana Paola Hall, la doctora Ana Paola Hall. ¿Y quién presidió las elecciones generales? Kelvin Aguirre del Partido Nacional. ¿Quién estaba en el gobierno en ese momento? El Partido Nacional. ¿Quién le dio el voto para que Kelvin Aguirre fuera presidente en las elecciones? El Partido Liberal. ¿De qué estamos hablando acá?
Si ya se han puesto de acuerdo el Partido Liberal y el Partido Nacional para hacer esto. Y con la, digamos, la precedencia de las publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta. Fíjese que en estas elecciones del 2021 ya estaba el delegado o el consejero del Partido Libertad y Refundación, Rixi Moncada. Y Rixi Moncada ni presidió las elecciones primarias ni las generales. Y la presidencia nuevamente en el Diario Oficial La Gaceta. Entonces, lo que le quiero decir, Renato, que en realidad estamos enfocando una cuestión que al final lo van a elegir los consejeros tal como establece la Constitución de la República. Deben de ser ellos. Sí hubo pláticas en el Congreso Nacional. Para todos los consensos que se construyen en el Congreso Nacional, por supuesto que platicamos, y qué bueno, y no es eso, para eso no nos manda el pueblo hondureño al Congreso Nacional. Yo mismo me he sentado la semana pasada para construir consensos de las reformas electorales que están pendientes, y tengo la firma allí del compañero delegado que estuvo conmigo y que firmó del Partido Liberal. Que después se siga diciendo que ya no estoy de acuerdo porque vino otro candidato que ha entrado con fuerza en el Partido Liberal y que ahora está decidiendo al interior del Partido Liberal, esa es otra cosa. Pero yo sí quiero decir que para construir consensos, conversamos, nos ponemos de acuerdo, y para eso nos tiene el pueblo. Pero esos consensos de marzo de los que se habla no incluían cómo iba a quedar estructurado el Consejo Nacional Electoral en sus cargos para las elecciones primarias y generales. Renato, no podía. Porque, por eso mencioné a Carlos Flores, porque... No podía porque, discúlpeme Renato, no podemos, porque eso le corresponde al Pleno del Consejo Nacional Electoral. Lo dice el artículo 55 de la Constitución. De la Constitución, pero también de la ley del Consejo Nacional Electoral, el artículo 13. Corresponde en el Pleno y por mayoría de votos, son 3. Porque no podemos respetar lo que... Sí, yo le dije eso, que no era consenso, era por mayoría, yo le corregí más bien eso. Entonces no sé por qué se preocupan tanto. Es que nosotros no estamos preocupados. Nosotros lo que queremos es que respeten son los ustedes. Que no presidan. Pero el problema es pero ahí que salió su líder. Quien genera el caos es salió Marlon Ochoa. su comandante. Yo le hice la acotación, Renato, de lo que pasaba en la Gaceta. La precedencia era lo que se establecía en la Gaceta y luego, posteriormente, venía la primera sesión como se elige. Entonces, yo solo puse eso como parte de las conversaciones que se han hecho a lo largo de esta década. Solo que eso no es ley. Solo que eso no es ley. No, por supuesto. Eso no es ley. No, por supuesto. Esa es, pero fue parte de los consensos. Y yo empecé diciendo... Al final la Constitución dice quiénes lo van a elegir. Correcto. Al final la Constitución dice que van a elegir. Mire, si hubo conversaciones y acuerdos y hoy se desconocen, al final eso está muy inferior de lo que establece la Constitución de la República. Eso lo van a elegir los 3 consejeros. Dejémoslo, porque yo quiero decirle al pueblo hondureño, mire, el Partido Libertad y Refundación, primero nos decían que no queríamos elecciones. ¿Van a haber elecciones? Aprobamos el presupuesto general de la República. Ya juramentamos al Consejo. No lo hemos aprobado. Ve el presupuesto especial del Consejo Nacional Electoral, perdón. Ya juramentamos a los consejeros, al tribunal, tenemos ley procesal para el tribunal. Correcto. La democracia está en marcha. Y a mí me parece que frente a los que ven crisis... Un poco de tropezones también, ¿verdad? Pero frente a los que ven crisis, yo veo que el país va en el camino correcto. Fíjese que este presupuesto del Consejo Nacional Electoral, en la administración pasada, en las 2 administraciones, se elegía en diciembre, se aprobó en diciembre. Hoy, ¿cuándo lo aprobamos? 3 meses antes de diciembre. Quiere decir que las cosas van caminando. Y quien va a presidir tanto las primarias como las generales, no es que va a decidir el resultado de las elecciones. Son 3. Ahora, cada uno tiene. Yo le voy a decir algo. Vamos a ir a la pausa. Yo se lo voy a decir con toda sinceridad.
Yo veo una gran contradicción en lo siguiente. En esta coyuntura política, no creo que haya un tan solo concejal propietario que no vaya a defender los intereses de su partido en ese Consejo Nacional Electoral. Si bien es cierto, la Constitución habla del Consejo Nacional Electoral como un órgano colegiado e independiente, comenzando por Marlon Ochoa, que él es el primero. no veo ningún consejero que no vaya a ir a defender los intereses de su partido político. Por eso es que comencé diciendo, ¿hay alguna diferencia cuando le pido a los magistrados de la Corte que no le deben ellos ningún favor a los diputados solo porque estos los eligieron magistrados? ¿Hay alguna diferencia con el Consejo Nacional Electoral también, que es un órgano autónomo e independiente, pero que lo eligen ahí en el Congreso Nacional de la República? Eso lo vamos a debatir más adelante porque me parece importante, pero desgraciadamente, diputado Barrios, en materia política partidaria, y aún cuando este Consejo, según la Constitución, es independiente y autónomo, En relación de subordinación. sin relación de subordinación, históricamente, cada miembro magistrado en algún momento, ahora consejeros electorales, van a defender los intereses de su partido. Pero porque ahí. usted alude solo a Marlon Ochoa. No, igual, sí. Estoy hablando de los tres que van a defender los intereses de sus partidos. Entonces, esa es la contradicción entre lo que dice la madre de todas las leyes, lo que dice la ley electoral y la realidad práctica de una democracia a la que le falta todavía madurez y cultura. Pero fíjese que yo, por ejemplo, y la experiencia, y lo digo como ciudadano, yo vi la actuación de la doctora Ana Paola Hall en el pasado Consejo Nacional Electoral. Es más, es la que tiene mayor experiencia. Y nosotros, a nivel de conversaciones, Octavio y María Antonieta, lo hemos platicado en el Congreso Nacional, no parte de un acuerdo. Quien debía presidir de primero esto, por la experiencia que tiene, porque los otros dos compañeros, otros dos consejeros van entrando, es la doctora Ana Paola Hall. Lo hizo de manera brillante mientras estuvo, es la que tiene más experiencia. Pero esto fue una conversación, digamos, de pasillo de lo que hacemos así. Es decir, la única que tiene experiencia ahí de manejo del Consejo Nacional Electoral y puede guiar en el sentido, a lo mejor el verbo no es el correcto, pero digamos guiar de alguna manera. Por la experiencia. Por la experiencia, este primer hecho, es la doctora Ana Paola Sí, Hall. pero en esta coyuntura yo veo que su partido, el Partido Liberal, le está pidiendo a Ana Paola Hall que defienda los intereses de su partido en ese Consejo Electoral, como lo va a ir a defender la Cosette López, los intereses del Partido Nacional, y Marlon Ochoa, los intereses del Partido Libre. Ese es el dilema de Ana Paola Renato, Hall. solo quiero decir una Sí. cosa, ni yo ni nadie está cuestionando la capacidad de la doctora Ana Paola Hall, ni su experiencia tampoco. Nosotros le dimos un voto de confianza. Sí. Nosotros como movimiento fuimos los primeros en ir a hablar con ella y nos recibió, inclusive fuimos los que le propusimos que hubiera veeduría internacional desde el proceso interno, y ella accedió y eso ya está caminando, gracias a Dios. Entonces no es el tema de que ella no tenga la capacidad ni la experiencia, el tema es precisamente que el representante de Libertad de Refundación que viene entrando se comporta de una manera tal que genera esa suspicacia en el pueblo hondureño y obviamente en los partidos, porque dice, hay un acuerdo, fulana va primero, yo voy para las generales, y eso no se acordó ni en marzo, ni se ha acordado ahorita, porque precisamente el artículo 55 dice que eso se decide en el primer pleno, que no se ha desarrollado Correcto, todavía. sobre eso vamos a hablar, pero además hay un elemento atípico, totalmente atípico en estas próximas elecciones. Yo no es que voy a justificar a la oposición, pero por ser un elemento inusual y atípico, cualquier oposición en el mundo estaría reflexionando ese asunto de la concentración de poder. En el país nunca la precandidata presidencial del partido en el poder
había sido simultáneamente secretaria de Defensa, en este caso con Rixi Moncada. Yo debo decirlo, y así con el respeto con que siempre nos hemos hablado, en cualquier oposición política del mundo, un precandidato o cuasi candidato presidencial, aunque renuncie 6 meses, que sea ministro de Defensa y sabiendo que la Constitución le delega a las Fuerzas Armadas pasar a ser sujeto del Consejo Nacional Electoral, ¿cuántos meses antes de una elección primaria o general? ¿Cuántos meses? 6 meses antes. 6 meses antes, sí. 6 meses antes. Eso es lo que le mete una distorsión al proceso y que prejuicia a la oposición política. Y entonces, desde esa perspectiva, digo yo, no es que justifico, pero reflexiono si acaso no tiene validez el pensamiento de la oposición cuando dice, si la cuasi candidata presidencial del partido en el poder es la secretaria de Defensa, el Poder Ejecutivo está a cargo del partido en el gobierno, obviamente la presidencia del Congreso, la presidenta de la Corte también fue electa, el Ministerio Público, ¿por qué no le damos un poco de contrapeso a todo esto? Vamos a seguir debatiendo eso, porque creo que si lo seguimos debatiendo así, sin descalificación alguno, podemos construir una buena opinión pública del por qué hoy de nuevo las aguas políticas están revueltas en el país, cuando el partido en el poder alega que hubo un acuerdo para que Marlon Ochoa de Libre presidiera el Consejo Nacional Electoral en el año de las elecciones generales, pero la oposición dice que no han habido acuerdos de ese tipo. Atentos, que seguimos con este frente a frente. El tráfico es presentado por Carrión, para siempre mostrar tu propio estilo en cada momento de tu vida, estar a la moda y sentirte bien. Vístete con Carrión. Bien, a esta hora información importante, información del tráfico vehicular. Como pueden observar en las imágenes, estamos ubicados cerca del puente John F. Kennedy, en el Boulevard Kennedy. Un tráfico bastante pesado en el carril que se dirige hacia la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, hacia el sector del mercado Jacaliapa, tráfico bastante pesado. Así que si usted va a circular por este sector y se va a dirigir hacia estas zonas, le recomendamos buscar rutas alternas. Pero si usted se dirige del sector de la Kennedy, la Residencial Plaza, la colonia La Joya, hacia el sector del anillo periférico, un tráfico completamente fluido, así que esta sí es una excelente opción para que usted pueda circular y llegar temprano a su lugar de trabajo o a su centro de estudio. Información del tráfico vehicular presentada en Frente a Frente por Carrión. El tráfico fue presentado por Carrión, para siempre mostrar tu propio estilo en cada momento de tu vida, estar a la moda y sentirte bien. Vístete con Carrión. Redes sociales es presentada por La Curazao. Credi Oportunidad. Cada día es una oportunidad. El programa que te da beneficios adicionales por tus compras al crédito. Damos lectura a su opinión a través de X. Hugo Javier Corrales escribe: cualquiera menos el representante del Partido Libre. Josué Díaz: es fundamental que los líderes del CNE sean figuras intachables con un historial de transparencia y responsabilidad, capaces de generar confianza en la población y en los partidos políticos. Mario Pineda Espinosa también escribe su opinión: ante tanta concentración de poder en la gran familia y asociados, considerando que ya ha iniciado el proceso electoral, lo más sano, transparente, ético, lo menos sospechoso sería que el comisionado presidente fuese cualquiera menos el colaborador de la candidata oficialista. Harold Alan Sánchez: cualquier otro partido importante excepto Libre, y más escuchando las palabras alteradas de Ramón Barrios. Eduardo Ponce escribe: la mejor manera de dirigir el CNE sería un miembro del Partido Nacional, en este caso sería José López Osorio, y en las generales sería entre el Partido Liberal y Libre. Quienes disputarán el cargo, los acuerdos políticos son aparte, en el quórum ellos deben decidir. Olger Enríquez escribe: cualquiera de los dos de oposición menos el de Libre, del Mifunes, que se respeten los acuerdos y que se desenmascaren las negociaciones
Papi a la orden se puso a la orden de Mel y por eso tendrá su voto de castigo. Sara Cantor, claramente esta vez le toca libre. ¿Cuál es el miedo? El que las usa se las imagina. Ismael Ochoa también escribe: si las elecciones pasadas fueron limpias y honestas, ¿por qué cambiar la modalidad del CNE? Es un hecho que son 3 los partidos políticos protagonistas. Los corruptos tiemblan cuando venga un joven ejecutivo de primera línea, intachable e incorruptible, que pueda liderar el CNE. Son algunas de las opiniones a través de X. Usted también tiene la posibilidad de enviar su comentario. Hágalo a través de nuestras cuentas. Redes sociales fue presentada por La Curazao. Credi Oportunidad. Cada día es una oportunidad. El programa que te da beneficios adicionales por tus compras al crédito. Miren, yo sé que los 3 quieren hablar. Y el más deseoso de hablar en este momento es usted. Sí. Bueno. Por lo de la distorsión, Renato. Ok. Y lo de la concentración de poder. Me parece una buena pregunta. Contestarla frente al pueblo hondureño, porque siempre se dice que el Partido Libertad y Refundación tiene el poder en Honduras. Y eso es completamente falso, no es cierto. Por supuesto que tenemos a la presidenta y titular del Poder Ejecutivo, por supuesto que sí, ganado en las urnas, de forma democrática. Pero el Congreso Nacional, Renato, son 128 diputados. Sume la cantidad de diputados del Partido Nacional, del Partido Liberal, y bueno, los tránsfugas que se nos han ido del Partido Libertad y Refundación, y evidentemente quien tiene el poder, quienes son mayorías en el Congreso Nacional de la República, Es la oposición, dice usted. es la oposición política. Pero le voy a decir Por algo. supuesto. Pero le voy a decir algo, y yo creo que lo hemos discutido con usted. Pero las prerrogativas del presidente del Congreso, no ahora, sino que de siempre, porque han sido incapaces de reformar ese reglamento para hacerlo democrático. Correcto. Esas prerrogativas del presidente en un Congreso democrático no tienen razón de ser. Ahora le y esa es respondo. la ventaja de usted. Y ahora le respondo también. Un tirano prácticamente. Y ahora le respondo, si las prerrogativas fueran tales, ya hubiésemos aprobado la ley de justicia tributaria. Si no lo hacen, porque todavía no lo guardan hacemos un poco porque de no dignidad. somos mayoría, porque no se tiene el No. poder, Renato. Allí le contesto. La Ahí. primera. Luego el Poder Judicial. ¿Mayoría en el Poder Judicial? No es cierto. Cuente los simpatizantes de magistrados del Partido Nacional y del Partido Liberal, y el jurista Octavio lo sabe, suman mayoría de la oposición política. O sea, no tampoco tenemos Pero el Poder ahí Judicial. también hay otra reflexión, abogado, y hablémoslo. Mire, si no tuviese está las en crisis el Poder prerrogativas que Judicial tiene también. la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, quien presidiría la Sala Constitucional en este momento sería Luis Fernando Padilla. Es correcto. Así es. Es que mire, Así es. ese Si es el hablamos de punto, precedencia, ese es el hablamos punto de de ahora tener la hablamos de presidencia. precedencia. También le vuelvo a contestar. Si la presidenta de la Corte Suprema de Justicia tuviera esa facultad administrativa de presidir jurisdiccionalmente, ya hubiésemos hecho un montón de cambios en la Sala Constitucional y en la Constitución de la República, y no se pueden hacer precisamente porque no somos mayoría. Pero lo más importante de lo que usted le dio un adjetivo calificativo. ¿Cuál? Distorsión, dijo usted. Distorsión. Distorsión de que Rixi Moncada, la No, abogada Rixi Moncada, Y no, yo quise decir, vamos a ver, inusual, atípico, porque yo no lo había visto, y en las democracias occidentales, con todo el respeto que yo le tengo a Rixi Moncada, que la cuasi candidata presidencial del partido en el poder sea la secretaria de Defensa, con una ley que dice que unos meses antes de las elecciones primarias y generales, las Fuerzas Armadas están adscritas al Consejo Electoral, y en esas Fuerzas Armadas, ¿quién es la jefa de esas Fuerzas Armadas?
la secretaria de Defensa. Por arriba de ella, solo la presidenta de la República. Para mí, quizá por eso dije distorsión, pero de repente me quedo con la palabra atípico e inusual, que provoca que haya alguna sustentación y temores fundados de la oposición política. ¿Y qué más atipicidad, Renato? ¿Qué más distorsión que en el torneo electoral pasado el candidato del Partido Nacional era el jefe de las Fuerzas Armadas? ¿Quién? ¿Qué más atípico? El candidato, ¿El candidato? del Partido Nacional A la presidencia de la República, Juan Orlando Hernández. Y no era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. De que el pasado fue Tito Afura. No. Cuando fue candidato, o sea, estamos hablando de lo distorsionado. pero le voy a decir una cosa. hasta la saciedad se ha dicho que eso fue inconstitucional. Exacto. Por eso, O sea, pero ¿quién lo hizo? Yo lo voy a hacer igual. No estoy diciendo, pero es que estoy diciendo, eso sí era distorsión. No, correcto. Todo Es que es eso era distorsión. distorsión. Todo es Mire, distorsión. O sea, ¿qué más distorsionante Le voy a decir que algo. eso? Sigamos distorsionando. Abogado. Entonces, esa es la consigna. Mire, los errores de Juan Orlando Hernández, todos los errores de Juan Orlando Por eso Hernández, digo. ¿saben qué se convirtieron? En una condena de 45 años en Estados Unidos. ¿Quiere ahora alguien cometer los mismos errores de Job? Tanto, hay que decirlo, para pagar una condena, si no aquí, allá afuera. Por eso le la decía. democracia debe mejorar. Bueno, y está debemos mejorando. reflexionar. Por eso le digo, sí. perfeccionarla. Y eso fue distorsionante. Por eso, cuando usted me dice, la Constitución de la República le permite, Obvio. se lo permite, no estamos haciendo Pero nada. no, pero no más, es ético. y la misma No es ético. y la misma Constitución previó un caso como eso, diciendo, y si va a ser una candidata, pues debe retirarse 6 meses antes. Es decir, el constituyente previó esa cuestión ética que usted dice que no es ético. Pues el constituyente sí Pero lo en un previó. país democrático, entonces, con un escenario así, no estaría en la Constitución que las Fuerzas Armadas fueran garantes de ese proceso electoral. No, y la Así es. ética Es que aquí hay un profesional risto también de debe contradicciones prevalecer en ahí. esta democracia. Así es. Mira, hay un risto de contradicciones en esta democracia que, como no tenemos consenso ni capacidad de diálogo no las podemos corregir, lamentablemente. No, y cuando, siempre cuando tenemos consenso y capacidad de diálogo, desconocemos esos consensos. No los desconocemos. Barrios. yo creo, mire, Abogado. yo vuelvo, compañero. Yo quiero que dirimamos aquí. Ok. Hubo acuerdos políticos para que el Consejo Nacional Electoral fuera presidido de septiembre de 2024 a septiembre de 2025 por Ana Paola Hall y en el subsiguiente año por Marlon Ochoa, ¿hubo o no acuerdos? Mire, sí hubo conversación, pero yo soy congresista y soy parte de la bancada, de alguna manera tuvo en algunas reuniones en donde se construyó consenso, no solamente para la elección de los consejeros del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal de Justicia Electoral, de todos. Unidad de política De limpia. todas las Pero unidades. yo le estoy preguntando Entonces, para los cargos estos que ahora pongo están una lección. debatiéndose. Y se debatió también los órdenes de presidencia. ¿Se Fíjate debatió que eso? Se debatió, Pero fue no parte se acordó. Fue parte de las conversaciones y No no se tiene acordó. nada. Pero no llegaron a acuerdos sobre eso. No tiene nada de malo. Renato, Y no entonces, se llegó a entonces acuerdo termino ninguno. con eso. Solo termino, María Antonieta, perdón. Tanto que usted ve dónde se plasmó eso, las conversaciones que se tuvieron, los acuerdos de buena fe, por supuesto, es de buena fe esto. Porque al final, en la primera sesión se va a elegir a quién va a presidir y puede ir más allá de los acuerdos. ¿Cómo se plasmó? En el diario oficial. Sí, pero eso no es ley. Sí, pero- Eso No, no es ley. por eso, pero es mi elemento objetivo para Sí, decidir. pero- Siempre ok. los mire, acuerdos si se su- ponían en su el diario oficial. elemento objetivo es la Gaceta, permítame recordarle que la Gaceta también ha sido violentada por ustedes en todos estos 2 años y medio. Por mucha fe de Pusieron- ratas que se dieron No, pero, en las- pero ahorita, en los periodos recientemente. pasados, ¿cierto? Por ambos, ¿va? Por ambos. Pero ellos que dijeron traer un cambio, pues no han hecho ningún cambio Renato, significativo. esto es lo Que Solo- termine, que termine. Disculpe. Decía el abogado Barrios que somos 128 diputados, ¿verdad? Y que no son mayoría. Les conviene cuando no son mayoría.
¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros como oposición somos mayoría, ustedes se terminan imponiendo al uso de la fuerza, ¿verdad? Así, adicional a eso, como lo dijo Renato, las prerrogativas del presidente del Congreso Nacional violenta cualquier mayoría en el Congreso Nacional. ¿Por qué? Le recuerdo recientemente, al no estar de acuerdo en el artículo 3 de la Ley de Aprobación Especial del Presupuesto del Consejo Nacional Electoral, ¿qué hizo el compañero Luis Redondo? Aún siendo mayorías todos, debatiendo en el Pleno. Sencillamente se molestó, hizo su berrinche, se levantó la sesión y ahí sin más. De hecho, había una propuesta de la abogada Maribel Espinosa. Habían dos propuestas. Y Maribel solo la leyó y suspendió la sesión. Y Tomás Zambrano. Ni siquiera le dio el debido proceso. Trámite legislativo. El trámite legislativo. ¿Usted cree que entonces la mayoría no se respeta en el Congreso Nacional? Partiendo de ahí. Usted también lo dijo de la Corte Suprema de Justicia. Si de verdad que la Gaceta, como usted lo indica, como un apartado objetivo, ahí también se ordenó el orden de precedencia. Entonces, en este momento, la Sala de lo Constitucional, como bien lo dijo, sería del Partido Nacional. Entonces, ¿de qué acuerdo estamos hablando? ¿Ah? ¿De qué, entonces, respeto a la Gaceta? Si son los primeros en violentarlo ustedes. Entonces, también por las prerrogativas que tiene en su totalidad la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que no aceptó ese respeto si es que en algún momento hubo acuerdo de la Corte Suprema de Justicia. Y en este sentido, vuelvo y le repito, aquí lo que nosotros queremos es salvaguardar la democracia, el Estado de Derecho y las libertades del pueblo hondureño. Lo dijo la consejera al momento de pronunciar el pitazo de las elecciones primarias. Dijo que este sería un año atípico, una elección atípica por cómo está polarizada la sociedad y que lo que íbamos a tener era un proceso avisorio violento. ¿Pero por qué violento? Porque lo estamos viendo recientemente en un equipo de fútbol, cómo está de violenta a las personas por la apología del odio, incrustada por los políticos. Porque el Partido Libre dice que nació en las calles y nació violento. Y hemos visto a Marlon Ochoa, en su inmadurez política, cómo es de incendiario en sus mensajes. Queremos un proceso electoral transparente, lleno de paz, y darle certidumbre al pueblo hondureño, la alternabilidad en el poder, que no vayan a venir con esos fraudes de Venezuela, porque tampoco queremos respaldar. ¿Qué tiene que ver Venezuela? Porque vienen de respaldar ustedes el fraude de Venezuela. Para ustedes fue un proceso democrático lo que hubo en Venezuela. Y eso lo avala la Presidenta de la República. Discúlpeme, Barrio, no podemos hacer caso omiso de eso ante el mundo del pueblo hondureño, ante el mundo, ante los ojos del mundo. Eso fue un fraude electoral revestido de democracia. ¿De cuál mundo? ¿Del mundo occidental? Pues no sé en qué mundo vive usted, pero no es en el planetario que dijo su Presidenta. Mire, Renato, yo lo que creo es que todo esto lo que demuestra son dos o tres cosas. Uno, como todas las cosas humanas, el proceso electoral hondureño es imperfecto. Claro. ¿Verdad? Como bien decía Renato, la solución está ahí. Hay que reformar ese artículo y establecer ya desde la Constitución cuál debe ser el orden de precedencia. Ahí tenemos. Porque se presta a estos juegos que no benefician a la democracia. Pero tampoco podemos desconocer, estimado abogado, que las actuaciones que ha tenido Libre, donde se posiciona política e ideológicamente, no va acorde, primero, con la idiosincrasia del pueblo hondureño, y segundo, como lo explicaba la diputada, Libre se ha impuesto desde el primer momento a la fuerza y no en base al derecho. Eligieron un presidente del Congreso de manera irregular, a patadas. Eligieron una comisión permanente de espaldas a la Constitución de la República, desoyendo a la mayoría del Congreso. Eligieron un fiscal general de manera interina, también no cumpliendo con el proceso adecuado que establece la Constitución, y que incluso esta persona no cumplía con todas las características para ocupar este cargo. Pero eligieron un procurador general, porque era regidor
de una alcaldía. ¿De qué partido? No importa, pero... No, ¿de qué partido? Pero, sí, era el Partido Liberal. ¿Y votaron cuando pero fue no fiscal importa, general? no importa. ¿Y votó el Partido Liberal cuando lo elegimos? Pero no importa, yo estoy hablando de cómo se ha comportado Libre. ¿Y cómo es que se ha comportado el Partido Liberal? Eligieron un procurador general y un subprocurador mucho antes de que terminara el anterior, y lo eligieron también sin cumplir con todos los requisitos. Entonces, ¿qué pasa? Ese comportamiento tradicional que ha tenido Libre desde que asumió el poder, lo que nos demuestra es que lo que quieren es imponerse. Y es que hay que decirle al pueblo hondureño la verdad, aunque usted lo quiera negar. Libre lo que quiere es convertir al Estado hondureño en un Estado socialista. Si lo dice, el mismo Marlon Ochoa lo ha dicho. Pues si es que somos un partido socialista democrático. Nunca lo hemos negado. Decir socialismo democrático es una contradicción en primer lugar. ¿Por qué? En términos. ¿Por qué? Porque el socialismo no es democrático. ¿Quién dice el que no? El socialismo nunca ha sido democrático. Entonces Europa no es revise democrática. La historia. Pues revise la historia. Pues revise la historia actual. ¿España qué es? ¿Saben qué? ¿Está presidido por qué partido? Por el Partido Socialista Obrero Español. Pero el Partido Socialista Obrero Español no es lo mismo que el Partido Comunista de Cuba y el Partido Comunista de Venezuela. Allá son otras características. Chile, usted habla de otras condiciones. ¿Chile quién lo preside? Chile es una economía de mercado. El mensaje de Luis Redondo. Porque la verdad que, miren, este mensaje de Luis Redondo me ha puesto a reflexionar. Y sin hipocresías, debatamos esto. Vamos a ver, ¿qué dice Luis? Dice, es lamentable que los que exigían que se respete la autonomía e independencia de los consejeros y consejeras del Consejo Nacional Electoral de Honduras, ahora pretenden someter, violentar y mancillar a una consejera independiente y autónoma. Esto es sin duda violencia política. Me imagino que... No, quedémonos ahí. ¿O hay otro? Sí. Son 5. Pero entonces me concentro y rápido. Ahí aplica, ahí manda lo que usted mandó ahorita. No, y sobre todo cómo votaron algunos diputados. Pero ese es... Vamos a ver, es lamentable que los que exigían que se respete la autonomía e independencia de los consejeros y consejeras del Consejo Nacional Electoral de Honduras, ahora pretenden someter, violentar y mancillar a una consejera independiente y autónoma. Esto es sin duda violencia política. Esa consejera independiente a la que alude Redondo seguro que es Ana Paola Jorge. Sí. Vamos, sigamos. Luego dice, con el presupuesto electoral y la redacción del artículo 3, donde se especificaba el uso de la comprobación dactilar, evitando que se pueda votar más de una vez, y la transmisión de los niveles electivos que no violentaba la autonomía e independencia de los consejeros. Yo creo que en la primera está lo que yo quiero debatir esta mañana aquí enfrente. Pero yo creo que Redondo lo dijo por Marlon Ochoa. No, pero tiene que ver cómo votamos el día que se eligió el Consejo Nacional yo creo Electoral. Ahí hay un mensaje. Yo lo interpretaría de esta manera. Eso lo está diciendo, dice, ahora pretenden someter, violentar y mancillar a una consejera independiente. Habla de una mujer. Sí, se refiere a autónoma. ella. Y esto sin duda es violencia política. Violencia política es la que cometió el concejal Marlon Ochoa ayer en un video donde a simple vista y paciencia dijo, aquí inauguraron un edificio de manera descarada le está diciendo que se robaron los fondos, de poco transparente. Eso es lo que está diciendo, estén mancillando desde ya a una concejala que va a ser su compañera. Eso es violencia política. Escuchemos a Marlon, pero todavía quiero hacer la reflexión para que ustedes lo debatan. Sí. Escuchemos a Marlon. Ya viene Marlon. Este fue la noticia corta que divulgamos en TN5 Estelar. Ya viene Marlon. Y a pesar de eso, este pleno inauguró el edificio y develó esta placa. Pocas veces en la historia de Honduras he visto que se inaugure una obra a medio palo. He visto que se ponen primeras piedras, he visto que se inauguran obras públicas que han sido finalizadas. Y les voy a contar algo más. Me parece una falta de altura de parte de este pleno que no se reconozca en esta placa que pretende inaugurar el edificio, y en su discurso mucho menos, que la idea de provisionar el presupuesto para la adquisición y la renovación, restauración de este edificio, la iniciativa fue de la presidenta Xiomara Castro, y eso no se reconoce, y es una iniciativa para el fortalecimiento de la democracia. Ok,
lo que yo les planteaba a ustedes para reflexión de ustedes y para análisis, para comprensión del público y formar una buena opinión pública. La gran hipocresía histórica de la élite política es que nos redacta una constitución de que el Consejo Nacional Electoral es un órgano autónomo, independiente y sin subordinación. Relación de subordinación. Pero históricamente, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, del Tribunal Nacional de Elecciones, los consejeros electorales van a defender los intereses partidarios. ¿Quién me puede negar eso? Sí. Históricamente. Entonces, por favor, lo que nos hace falta aquí es cultura democrática. Lo que nos hace falta es cultura democrática. Por lo tanto... Renato, ¿sabe cómo se resuelve eso? Hacer un órgano que sea profesional y no político. El IFE es un buen ejemplo en México, ya que hablamos de sociedades socialistas. Le voy a decir una cosa, socialismo democrático no es lo mismo que socialdemocracia, que es lo que hay en Europa, para explicar lo que digo anteriormente. Entonces voy a ir a una pausa comercial. Lo que viene es que se reúnan los tres. Que se reúnan los tres. Y que decidan. Y decidan. En el pleno. Sin presiones de y ningún decidan tipo. en el pleno. Sin presiones y de decidan ningún en el pleno. Y ahora, yo una cosa. Y quiero reiterar esto. Yo tengo el mayor respeto por la doctora Ana Paola Hall. Sé de su experiencia, de su capacidad. No dudo de que ella ahí va a cumplir un papel porque ya lo hizo en el proceso anterior. Es la que tiene más experiencia. Pero desafortunadamente, quien la mete a ella, y lo acaba de decir la diputada, quien realmente la mete en este conflicto son las palabras del representante del Libre, Marlon Ochoa. Y yo les anticipo algo. Sin irrespetar y sin demeritar ni desconocer las fortalezas que tienen ahí los consejeros electorales. Cada uno va a ir a votar por línea partidaria esta vez. Sí. Miren el momento que se lo digo. Sí. Cada uno va a ir a votar por línea partidaria esta vez. Si es así como me lo ha anticipado la cúpula liberal y la bancada nacionalista, lo que dicen que fue un acuerdo comprometiéndose a que Ana Paola fuera la presidenta del Consejo Nacional Electoral entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, eso no se va a materializar. Ni que Marlon va a ser presidente del Consejo Nacional Electoral entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026. Miren el momento que se los digo. No sé qué va a pasar en las próximas horas, pero esas son las disfuncionalidades de nuestro sistema y por falta de cultura, que aunque la Constitución dice que ese órgano es independiente, autónomo y sin subordinación, desde hace tiempo ese órgano está estructurado por magistrados y consejeros que defienden los intereses del partido. Si no nos gusta, entonces busquemos otro esquema y modalidad. Hay que modificar el esquema. Volvemos de la pausa, después de la pausa. Bueno, me dice la producción que quieren intervenir un diputado del Libre y un ex precandidato presidencial del Partido Nacional, Francis Cabrera y Fernando Anduray. Bueno, todavía ustedes tienen muchas preguntas que responder, así que a todos les voy a pedir brevedad. Comienzo con Fernando Anduray. Fernando, buenos días. Cortó Fernando. Voy con Francis Cabrera. Adelante. Se les cortó. Bueno, vamos a ver, rapidito antes de retomar el frente a frente con mis invitados de esta mañana aquí, María Antonieta Mejía, Octavio Pineda y Ramón Barrios. Unos cuantos segunditos para que intervenga Fernando Anduray y luego Francis Cabrera. Pero no es diputado del Libre, Francis. ¿Quién? Sí, Francis Cabrera, es diputado. ¿Y usted es? El diputado del Libre. Bueno, ya. Y ahora, diputado del Partido Liberal. Ahora diputado del Partido Liberal. No, es que usted o sea, es de los Calixtos. Claro, es que yo ya sé, pues, realmente no es un diputado del Libre. No, pero es un diputado. No, pues sí, está bien, pero sí, pero ya no es del Libre. Ya. Pero aclaro, pues. Ya, emocional y políticamente ya no es del Libre. Ya, dejó la convicción, dejó la ¿Los lucha. tenemos o no los tenemos? Porque esto me está quitando tiempo. El estar esperando que retomen la llamada. ¿Ya los tenemos? Ah, bueno. Bueno, miren, y comienzo con él. Sí. Esta contradicción entre lo que dice la Constitución sobre el órgano electoral
independiente, autónomo y sin subordinación, y lo que la práctica política histórica de Honduras nos demuestra, que cada uno de los representantes de los partidos en el Consejo va a defender los intereses de los partidos. Estas son las contradicciones estructurales, hipócritas, que arruinan, afean y ensucian la democracia de Honduras. Nos falta cultura democrática. Fernando Anduray, adelante, buenos días. Fernando, gracias, adelante. Renato, muy buenos días. Estamos interviniendo. Tú sabes que yo no soy de interrumpir los programas con llamadas telefónicas. Sin embargo, en esta oportunidad creo que es mi obligación intervenir para reorientar el debate sobre lo que está sucediendo en Honduras en este momento. No importa quién sea presidente el primero o el segundo año en los órganos electorales. Al fin y al cabo va a seguir siendo un voto nada más el órgano electoral. Y tendrá la representación y la ejecución del presupuesto, que es importante. El problema de fondo aquí es lo que Mel Zelaya dijo ayer. Debemos exigirle a Mel Zelaya que diga quiénes son los que negociaron con él, porque Mel Zelaya no negoció con los liberales o con los nacionalistas entregarles el poder a los liberales o entregarle el poder al Partido Nacional. Negoció la continuidad del ejercicio del poder del libre a través del control de los órganos electorales. Entonces, ¿de qué sirve poner presidente primero o segundo año? Si es factible siempre el 2-1. Estas cosas no las estaríamos discutiendo si en el Partido Liberal no se hubiera producido la presencia de los 3 precandidatos presidenciales fuertes ahora. Cuando Mel negoció con los liberales, Yanni Rosenthal, no tenían la presencia de Jorge Calix, de Narrala, ni de Maribel Espinosa ahí. La presencia de ellos 3 ahí ha obligado ahora a que el Partido Liberal revise su conducta en el Consejo Nacional Electoral porque consideran que tienen posibilidades de triunfo. Y el que negoció por el Partido Liberal con Mel Zelaya sigue dentro del Partido Liberal y van a seguir tratando de darle instrucciones al miembro del Partido Liberal y muy probablemente habría que revisar las razones por las cuales un sector del Partido Nacional negoció también con Mel Zelaya. ¿Qué negociaron? Esto lo único que nos demuestra es que las elecciones están en riesgo, que están contaminadas absolutamente por el poder absoluto del libre en las elecciones. No se trata de la presidencia de los órganos electorales, se trata del control total que Mel empezó a diseñar desde enero de este año cuando lanzó a Rixi y cuando diseñó tener el control de los órganos electorales. Debemos sacar de los partidos políticos a los traidores, a los que entregaron al Partido Liberal en esa negociación poniendo un miembro que no representa. El Consejo Central Ejecutivo nunca le dio instrucciones a Yanni para ir a negociar con él y poner a Ana Paola Jola ahí. Y en el Partido Nacional el Comité Central era David Chávez en esos meses. Nunca fue oficialmente a negociar también. Entonces, ¿quiénes negociaron? ¿Qué cosas negociaron? ¿Por qué Mel tranquilamente aceptó poner los órganos electorales, integrarlos con gente que él aceptaba y además aceptaron ponerle el fiscal que él quería? Renato, por favor, Honduras debe conocer qué fue lo que negociaron, porque se está hablando del control de las elecciones y de los órganos electorales. Hoy, que Narrala, que Jorge Calix, que Maribel Espinosa quieren dar directrices distintas a las negociadas, hoy tenemos ese problema. No se puede quedar la discusión aquí en esto. Mira dónde están, ¿vos decís ahorita correctamente? Independencia, debe haber independencia, sí. Debe haber autonomía, sí. Pero están callados, ya hoy ya no hablaron los miembros de los órganos electorales. ¿Quiénes están discutiendo públicamente? Luis Redondo, Mel Zelaya, la bancada nacionalista, la bancada liberal y el central ejecutivo del Partido Liberal. ¿Dónde está entonces esa voluntad? Desde afuera se está decidiendo ahorita lo que va a pasar en el Consejo Nacional Electoral. Desde afuera están imponiendo la voluntad. El riesgo de esto es que aunque se elijan las presidencias como las quiere el Partido Nacional y el Partido Liberal, el 2-1 va a seguir latente
el control de Mel Zelaya, porque las razones por las cuales un sector del Partido Nacional y del Partido Liberal negociaron están ahí vigentes todavía. Fernando, te voy a hacer reflexionar. Cuando se trata del país y de los intereses del país y de la cultura democrática que no existe en el país y de la democracia plena que no existe en el país, tengo que preguntártelo. Te estás refiriendo a Carlos Flores y Carlos Flores dice que todo tu problema es porque quería ser el representante del Partido Nacional en el Consejo Nacional Electoral. Te lo resumo para que me reflexiones así rápidamente. Esto es una forma cínica de Carlos Flores de quererse salir del problema cuando sabemos que en las elecciones pasadas él patrocinó directamente el nombramiento de Ana Paola Hall. Y hoy, en una negociación directa de Yanni Rosenthal con Carlos Flores, vuelven a poner a Ana Paola Hall ahí por el Partido Liberal. ¿Qué tiene que ver eso con que Andulay quiera o no quiera ser miembro del Consejo Nacional Electoral? Nada. Estamos hablando del poder de la nación, de la próxima presidencia de la República. Estamos hablando de la democracia y salvar el Estado de Derecho frente a un partido socialista que viene negociando todo, imponiendo su voluntad, y hay que sacar, por Dios, ya Carlos Flores y Yanni Rosenthal deben dejar de contaminar al Partido Liberal, y en el Partido Nacional tenemos que hacer lo propio nosotros para evitar que se vuelvan a dar estas negociaciones. ¿Qué más falta, Renato? Ok, y te lo pregunto. Meses y el próximo año. Y te lo pregunto, ¿tú crees que hay que desbaratar esa negociación? ¿Y tú crees que a pesar del mensaje en ex de Tito Afura negoció en marzo lo que dice, bueno, Mel no menciona a Tito, solo dice que hubo negociaciones y acuerdos políticos? ¿Tú crees que Tito negoció inclusive lo que ayer alegó Marlon Ochoa? Dime las cosas como son para entender esto y no estar con hipocresías en el país. Mira, Renato, de lo que dijo Mel ayer de su tweet, lo que único cierto en realidad es que sí hubo negociación, porque se hicieron las 2/3 partes en el Congreso, se hicieron los 86 votos. El problema es que se negoció. ¿Por qué Mel Zelaya hoy descaradamente les dice que son olvidadizos? Les está diciendo que les olvidó lo que negociaron. Que diga públicamente qué negociaron y con quién lo negoció. Porque con los que negoció siguen metidos en los partidos políticos y van a seguir molestando el proceso electoral. ¿Te estás refiriendo? Porque las razones que los obligaron a negociar con Mel siguen latentes. Las amenazas siguen latentes contra ellos. ¿Te estás refiriendo a Carlos Flores y a Tito Afura? A mí háblame claro. ¿Te estás refiriendo a ellos dos? Que dígame él con quiénes negoció. Pues ellos son, en el Partido Nacional, ¿quién dio instrucciones a la bancada para que votaran? Las dio Tito Afura. En el Partido Liberal, ¿quién dio las instrucciones para que votaran? Yanni Rosenthal. ¿Verdad? Carlos Flores siempre esconde la cara, nunca la da. Siempre está a escondidas, pero es el que manda fuertemente en el Partido Liberal en un buen sector. Gracias, Fernando. Yo, como hondureño, como moderador, se lo diría, doctora Ana Paola Hall, Ana Paola Hall. Tiene un reto y un desafío. Su dignidad de por medio, por sobre todas las cosas. Su dignidad de por medio por sobre todas las cosas, su profesionalismo, su compromiso con la democracia y con el Estado de Derecho. Sí. Lo único que puedo reflexionar, doctora. Hace 3 días ella me llamó. Lo único que puedo decir, dignidad, democracia, cultura democrática, Estado de Derecho, que el país lo ha perdido desde hace años, no de ahora, desde hace años. Francis Cabrera, adelante, buenos días, diputado. Me dice Ramón Barrios que usted no es diputado de Libre, que es diputado liberal ahora. ¿Así es? Sí. Sí, pues, las cosas como son. Adelante, Francis. Buenos días, Ernesto, buenos días a los diputados, buenos días a don Octavio. Yo soy diputado del Partido Liberal de Honduras. Ok, perfecto. Bueno, mire, esta es una situación que hay que abordar con mucha responsabilidad. Cuando se pueden llegar a acuerdos políticos para el desarrollo del país, hay que hacer acuerdos políticos. Pero el acuerdo político no puede estar sobre la ley y tampoco puede estar sobre la autonomía e institucionalidad de cada
gente. Eso hay que dejarlo muy claro. El tema de la votación le corresponde única y exclusivamente al Pleno. Son ellos quienes deben de decidir. El Partido Liberal, a través de su presidente central ejecutivo, ya ha negado y ha establecido que no existen acuerdos. ¿Por qué? Porque respetamos la nacionalidad, porque respetamos la autonomía. Entonces no existe ningún tipo de acuerdo. Ahora le toca al Pleno buscar la manera de llegar a acuerdos internos entre el Pleno. Es a quienes les corresponde, de manera legal y de manera moral. Mi compañero diputado, doctor Barrios, en inglés tengo una gran admiración, una gran estima. Yo sé que es complicado para él defender esas posiciones, porque él dice que hablamos de cosas morales o de hechos, y yo le digo, yo entiendo su punto de vista, abogado, le tengo un gran aprecio, pero le entiendo que para usted, abogado Barrios, es súper difícil estar defendiendo el partido en el gobierno, el cual está inmiscuido en este momento en un escándalo de narcotráfico. Un partido el que dijo que no iba a quitar la extradición y ahora la denunció para quitar la extradición. Un partido que le dio un golpe de Estado al poder legislativo para proteger a una familia. Eso fue lo que hicieron ustedes y es lo que siguen haciendo. Un partido que ha reconocido las elecciones en Venezuela cuando todo el mundo sabe que son un fraude. Un partido que ha propuesto y que ahora tiene un concejal en CNE que ha atacado visceralmente a los candidatos o a los precandidatos de cada partido y que ahora pretenden de que después que los ha atacado, que los ha insultado, pretenden que sea la persona que los esté juzgando. De todo punto de vista ya existe en ese momento un favoritismo, un parcialismo. Es un tema moral. Y lo que le acabo de dejar son hechos concretos. Un partido que en este momento que está en un escándalo de narcotráfico y de dinero y de videos y de audios y que vendrán muchos más y que ahora pretenden alegar un golpe de Estado cuando lo que puede existir es un autogolpe de Estado y ahora lo que vienen diciendo aquí es de que tiene que primar la moralidad y que los hechos, óigame, cuando el propio Luis Redondo en un tuit manifestó que el que estuviera en contra de la extradición era un empleado del narcotráfico. Pero Luis Redondo no se ha manifestado hoy en día al respecto de eso. ¿Cómo quieren que le crean todos a Luis Redondo? Luis Redondo cuando ha dicho de que no se puede negociar lo legal, que no se puede negociar lo institucional, y que salgan un tuit diciendo de que entonces sí negoció, y que negoció con nacionalistas. Cuando ellos han dicho que es prohibido negociar con nacionalistas, ahora sí negocian con ellos. Entonces me parece que la moralidad es la que no tiene el partido de gobierno. Deberíamos de ser respetuosos con el CNE, con el pleno del CNE, y que ellos puedan dirimir esta situación, no meternos en esto. Nuestro papel llegó hasta la elección de los concejales, hasta llegar a nuestro papel, pero no deberíamos nosotros de meternos en ese tema porque estamos faltándoles el respeto a ellos como personas, como seres humanos y como institución. Les repito, aquí los hechos están clarísimos. El problema que tiene el partido en el gobierno es que sabe que democráticamente no tienen ninguna posibilidad de quedarse en el poder si vamos a elecciones limpias y transparentes. Y por eso buscan cualquier artimaña, inventar golpes de Estado, cuando puede ser un autogolpe, inventarse temas de moralidad, inventar lo que sea, para quedarse en el poder de manera fraudulenta. Y no lo vamos a permitir. Bueno, muchas gracias, Francis Cabrera, diputado. Y para la gente que nos ve en el exterior, porque ahora estamos en el canal YouTube, siempre nos han visto en el exterior, pero ahora masivamente. Este diputado que está hablando hasta hace unas semanas era diputado de el Partido Libre. Cuando hubo la elección del Consejo Nacional Electoral. Hasta hace unas semanas era diputado del Partido Libre. Honduras. Nuestra democracia es disfuncional por responsabilidad y corresponsabilidad de nuestra élite política. Muchos en nuestra democracia se aprovechan de los partidos políticos para ir a solventar sus intereses personales. Se convierten en dueños de movimientos y en líderes políticos para ir a resolver sus problemas personales, económicos y muchas veces con la justicia. Esa es la gran disfuncionalidad, por eso que ese término disfuncional, que usted me lo quiso cuestionar.
Por eso es disfuncional la democracia de Honduras. El montón de irresponsables que se quieren aprovechar de los partidos pilares de la democracia para resolver sus problemas económicos y judiciales. Así véalo. Por eso estos debates. No existirían estos debates si en el país nuestra democracia no fuera tan tolerante. Con esto lo que quiero decir es que no debe ser tolerante, se deben regular algunas cosas, porque hay gente que aspira a cargos de elección popular para resolver sus conflictos éticos, morales y económicos. Pausa, yo quisiera que ustedes hicieran la reflexión final de esto. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a la experiencia Santa Lucía Catracha. Este mes patrio con Hospital, Clínica y Óptica Santa Lucía. Alan Bernardes escribe: la decisión de quien presida la tomarán los consejeros en su primera reunión. La duda y rechazo a Marlon Ochoa se debe a que despide sectarismo extremo, además del encanto de su partido político por el régimen sanguinario de Nicolás Maduro y Daniel Ortega. Uno de los comentarios a través de X. Gracias por haber enviado sus opiniones. Redes sociales fue presentada por La Curazao. Credi Oportunidad. Cada día es una oportunidad. El programa que te da beneficios adicionales por tus compras al crédito. Honduras, ¿cuál es la conclusión después de este interesante programa? Miren, sí hubo negociaciones, hombre. Claro que hubo negociaciones. Ahora, no sé si esas negociaciones abarcaron este debate de quién iba a ser presidente del Consejo Electoral el primer año, el segundo año. Eso sí no lo sé. ¿Qué dice Mel? El 19 de marzo de 2024, los partidos políticos, a través de nuestras bancadas representadas en el Congreso Nacional, logramos un acuerdo histórico, democrático y transparente para la integración del Consejo Nacional Electoral. El registro, no, pero este viejo, hombre, este viejo, esto lo leímos ayer 1000 veces. No, vengamos, perdimos el tiempo ahí. Sí hubo negociaciones, claro que hubo negociaciones. Por esa disfuncionalidad de nuestra democracia. Aquí a alguien se le ocurre que quiere ser presidente del país. Y máxime si quiere ser presidente del país por razones económicas, por narcotráfico, ya se inventa un movimiento interno en un partido, al rato está inscrito ese movimiento, al rato ese movimiento sin mayor arraigo, ni cultura democrática, ni experiencia, ni gerencia profesional, ya ese individuo que se metió para defender narcos o para defender sus cuestiones económicas, ya se convierte en precandidato, luego en candidato y ya luego es presidente del país. Y recibe un par de millones de la cuota electoral de paso. Tiene razón Carlos Urbizo, esa es la disfuncionalidad de la democracia, esa es la disfuncionalidad de la democracia hondureña. Termino, María Antonieta, un breve comentario. Decirle al pueblo hondureño que la bancada del Partido Nacional y el Partido Nacional también está comprometida con la democracia, por el Estado de Derecho y las libertades del pueblo hondureño, que no vamos a permitir los fraudes electorales de cara al proceso de elecciones internas y generales. También que la pelota está en la cancha del Partido Liberal, de su representante, quien en este momento va a tener que tener ese debate entre la democracia, si apoyar la democracia del país o tirarla a lo que es un régimen dictatorial como lo ha hecho en Venezuela. Creo que este momento es para reflexionar y ver quién va a apoyar un partido donde el secretario del Congreso Nacional, hermano del primer caballero, tío del secretario privado y coordinador del M28 de lo que es la presidenta, ahora secretaria de Defensa, Rixi Micada, y cuñada de la presidenta de la República, que está severamente cuestionado y que ha utilizado el engranaje estatal para apañar las sinvergüenzadas. Es importante que la correlación de fuerza establezca un equilibrio en la democracia y afirmar
la alternancia en el poder. No, llame a Alejandra. Si no va a decir Barrios, si no le doy oportunidad a él para la réplica, entonces van a decir que estoy sesgado. Así que llama para que no tenga unos 2 minutos más. Abogado Barrios. Mire, agradecerle porque vivimos en un país donde podemos platicar todavía de estos temas. Y yo creo que eso hay que destacarlo. Y nadie se descalificó, ¿eh? Y no Hubo disensos, pero no se descalificaron. Yo quiero, la clase política tenemos la capacidad de platicar. Sí. Pese a todos los disensos, pero vivimos en un régimen, aquí a nadie nos hemos descalificado. Sí. Y eso yo quería destacarlo. Sí. Segundo, la Presidenta de la República está en su despacho, despachando las cuestiones ejecutivas de este país, la construcción de los hospitales, la construcción de la carretera, la inversión en infraestructura y en el agro. Congreso Nacional, quiero decir, sí es cierto, hemos platicado, hemos construido consensos, a veces con el empuje de la oposición política, claro, como debe ser en la democracia, pero yo quiero destacar en la figura del presidente Luis Redondo que no ha habido ningún lempira de por medio para llegar a consenso. Okay. Eso lo quiero destacar. Muy bien, muy bien. Abogado Octavio Pineda. Sí, gracias Renato. Primero decir que el Partido Liberal es un partido que siempre ha estado comprometido con el proceso democrático. A veces hemos tenido que pagar un alto precio por eso, pero lo hacemos gustosamente porque sabemos que el pueblo hondureño tiene conciencia democrática y que a pesar de las contradicciones y los errores, como mencionaban los que me antecedieron en la palabra, debe primar el discurso político de altura y señalar, Renato, que tenemos confianza en nuestra representante en el Consejo Nacional Electoral porque sabemos de su patriotismo. Y al pueblo hondureño estoy seguro que todos los hondureños preferimos una democracia imperfecta a una dictadura perfecta. A todos, muchas gracias. Buenos días. Gracias.